Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy les traigo un tema que les juro, va a hacer explotar sus notificaciones. Prepárense para un chisme de aquellos, uno que sacudió el mundo de las telenovelas turcas y que para muchos fue una bomba. Exactamente como dice el título, Bomba Can Yaman y Demet Özdemir, la noticia que explotó el 15 de agosto de 2025. Ya sé, algunos dirán, pero ¿cómo? Es imposible, ya pasó esa fecha. Tranquilos. Esto no es un viaje en el tiempo, o al menos no literalmente. Lo que sí es un viaje en el tiempo es recordar este momento que, aunque suene lejano, todavía resuena en la memoria de los fans de Erkencikus, la serie que unió a Can Yaman y Demet Özdemir, y que por supuesto, nos regaló una de las parejas más icónicas de la televisión turca. Si son nuevos por aquí, déjenme contarles que en este canal nos encanta el mundo de las series turcas, sus actores, sus historias y por supuesto, los chismes más jugosos. Así que si les gusta este tipo de contenido, les invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Suscríbanse, es gratis y así no se pierden nada. Ahora sí, entremos en materia. Agosto de 2025. El mundo estaba en vilo, o bueno, tal vez no el mundo entero, pero sí una gran parte del fandom de Erkencikus y de las redes sociales. ¿Qué pasó ese día? Pues bien, ese día se desató una tormenta perfecta, una combinación de rumores, filtraciones, y bueno, un comunicado que lo cambió todo. Para entender la magnitud de la noticia, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Recordemos la época dorada de Erkencikus. La serie fue un fenómeno. Can Yaman y Demet Özdemir, con sus interpretaciones vibrantes y su química innegable, se convirtieron en la pareja favorita de millones. La trama, con su mezcla de comedia romántica y drama, enganchó a la audiencia desde el primer capítulo. Pero sobre todo, la conexión entre Can y Demet era palpable. Se les veía cómplices cercanos, y la química traspasaba la pantalla. Esto, por supuesto, alimentó los rumores de un posible romance fuera de la ficción. Y las redes sociales se inundaron de especulaciones. Fotos, vídeos, análisis de gestos, todo valía para confirmar, o desmentir, la relación. En ese momento, la fantasía de muchos fans era que Sanem y Can, los personajes, fueran realmente Can y Demet, en la vida real. La serie, que combinaba a la perfección el encanto de una comedia romántica con los giros dramáticos que tanto adoran los seguidores del género, se convirtió en un éxito rotundo. La historia de Sanem, una joven soñadora que aspira a convertirse en escritora y que encuentra el amor en el enigmático Kandibit, un fotógrafo de renombre, conquistó corazones en todo el mundo. La química entre los actores, que se transmitía de manera evidente en la pantalla, era el ingrediente secreto que hacía que la serie fuera aún más especial. Los fans se enamoraron de la pareja, de sus miradas, de sus gestos, de sus risas, y esperaban ansiosamente cada nuevo episodio para seguir disfrutando de su romance. La popularidad de Erkencikus trascendió fronteras. La serie fue emitida en numerosos países y fue doblada a varios idiomas, lo que contribuyó a su éxito internacional. Los fans desde América Latina hasta Europa, pasando por Asia, se unieron a la fiebre de Erkencikus. Las redes sociales se convirtieron en el punto de encuentro de los seguidores de la serie, donde compartían sus teorías, sus opiniones, sus momentos favoritos y, por supuesto, sus esperanzas de ver a Can y Demet juntos en la vida real. La serie no solo fue un éxito en términos de audiencia, sino que también impulsó la carrera de Can Yaman y Demet Özdemir. Ambos actores se convirtieron en celebridades internacionales, con legiones de fans que seguían cada uno de sus movimientos. Su popularidad les abrió las puertas a nuevas oportunidades profesionales, tanto en Turquía como en el extranjero. La conexión entre Can y Demet, que se manifestó en la pantalla, también se hizo evidente fuera de ella. Los medios de comunicación y los fans comenzaron a especular sobre un posible romance entre los actores. Las fotos juntos, las salidas nocturnas, los comentarios en redes sociales, todo alimentaba la expectación. Los fans soñaban con ver a Sanem y Can, los personajes, convertirse en Can y Demet, la pareja de la vida real. La fantasía se hizo realidad, o al menos eso parecía. Ahora volvamos a agosto de 2025. Los rumores sobre una posible relación entre Can Yaman y Demet Özdemir llevaban meses circulando. Fotos en eventos, salidas nocturnas, indirectas en redes sociales. Todo alimentaba la expectativa.
Y la gran pregunta era, ¿eran novios? ¿Estaban juntos? La incertidumbre era palpable y la ansiedad de los fans crecía con cada día que pasaba. Las redes sociales servían de especulaciones, de teorías, de análisis minuciosos de cada fotografía y de cada comentario. La expectativa era tal que cualquier noticia, por pequeña que fuera, era motivo de celebración o de desilusión. La bomba llegó precisamente el 15 de agosto. Ese día, las agencias de noticias y las redes sociales explotaron. Primero, una filtración. Una foto aparentemente tomada en secreto, de Khan y Demet besándose en un lugar público. La imagen, aunque de baja calidad, no dejaba lugar a dudas. Eran ellos. Y sí, estaban besándose. La foto captada en un momento íntimo mostraba a la pareja en una actitud cariñosa, confirmando lo que muchos fans esperaban y deseaban. En cuestión de minutos, la foto se viralizó. Los hashtags relacionados con Can Yaman y Demet Özdemir se hicieron tendencia mundial. Los fans reaccionaron de todas las maneras posibles: euforia, emoción, sorpresa, y también un poco de incredulidad. ¿Era real? ¿Estaban juntos finalmente? La foto fue compartida miles de veces en cuestión de minutos, y las redes sociales se inundaron de comentarios y reacciones. La noticia se extendió como la pólvora, llegando a rincones del mundo donde Erkenci había dejado su huella. Pero la cosa no quedó ahí. La filtración fue el detonante. Al poco tiempo y ante la avalancha de noticias y comentarios, los representantes de Can Yaman y Demet Özdemir se vieron obligados a emitir un comunicado oficial. El comunicado, breve pero contundente, confirmaba lo que todos sospechaban. Can Yaman y Demet Özdemir estaban juntos. La noticia fue una bomba. Los medios de comunicación se volcaron a cubrir la noticia. Los fans enloquecieron. Y como es natural, la pareja se convirtió en el centro de atención mediática. Las entrevistas, las fotos, los eventos, todo era sobre ellos. Y por supuesto, el público estaba encantado. El comunicado oficial, breve y directo, confirmaba lo que todos esperaban. Las palabras exactas, aunque difusas en la memoria colectiva, resonaron con fuerza: confirmamos que Can Yaman y Demet Özdemir mantienen una relación sentimental. La confirmación de su relación fue, para muchos, la materialización de un sueño. Ver a Sanem y Can, a Can y Demet, juntos en la vida real. La pareja se convirtió en el nuevo it couple de Turquía. Y su historia parecía sacada de una novela romántica. Dos jóvenes talentosos que se enamoraron trabajando juntos y que, finalmente, hicieron realidad el romance que todos esperaban. La pareja irradiaba felicidad y complicidad, y sus apariciones públicas eran recibidas con entusiasmo por los fans y los medios. La pareja, en el ojo del huracán mediático, se mostraba unida y enamorada. Las entrevistas se multiplicaron, y las revistas del corazón dedicaron portadas y reportajes a la pareja. Los fans se deleitaban con cada nueva imagen, con cada declaración de amor. La pareja parecía inseparable y su historia parecía sacada de un cuento de hadas. Sin embargo, la historia, como todas las historias, tiene sus matices. No todo fue color de rosa. La presión mediática, las expectativas del público y la intensa atención que recibían comenzaron a pasar factura. La relación, aunque parecía perfecta, no era inmune a los desafíos. La constante presencia de los paparazzi, los comentarios malintencionados en las redes sociales, y la dificultad para mantener la privacidad, empezaron a minar la estabilidad de la pareja. Con el tiempo, los rumores sobre problemas en la relación comenzaron a surgir. Las discusiones, las diferencias de opinión y, sobre todo, la dificultad para mantener la privacidad en medio del acoso constante de los paparazzi, comenzaron a minar la estabilidad de la pareja. Los medios, ávidos de noticias, se enfocaron en cualquier detalle que pudiera indicar una crisis. Las fotos en solitario, los comentarios indirectos en redes sociales, todo era analizado al milímetro. Y la especulación, por supuesto, no cesaba. La presión mediática se hizo insoportable. Los paparazzi acechaban a la pareja en cada momento, persiguiéndolos con sus cámaras y acosándolos con preguntas. Las redes sociales se convirtieron en un caldo de cultivo de rumores y especulaciones, donde los fans analizaban cada gesto, cada mirada, cada comentario. La pareja, que al principio había asumido con naturalidad la exposición mediática, comenzó a sentirse agobiada y asfixiada.
Las agendas apretadas de ambos actores, sumadas a las exigencias de sus carreras profesionales, dificultaron aún más la situación. Las largas jornadas de trabajo, los viajes constantes y la falta de tiempo para estar juntos, crearon tensiones y distanciamiento. La pareja, que al principio se había mostrado unida y fuerte, comenzó a debilitarse ante la presión. La situación se hizo insostenible. Y finalmente llegó el anuncio que nadie quería escuchar. Tras 1 año y medio de relación, Can Yaman y Demet Özdemir decidieron separarse. La noticia, aunque no tan sorpresiva como la confirmación de su romance, fue igualmente impactante. La ruptura, que se rumoreaba desde hacía meses, fue confirmada por un breve comunicado que dejó a los fans devastados. El anuncio de la ruptura fue tan discreto como la confirmación de su relación. Un comunicado breve pero claro en el que se afirmaba que la decisión había sido tomada de mutuo acuerdo y que ambos pedían respeto por su privacidad. Las palabras concisas y directas dejaban entrever la tristeza y la decepción. La noticia de la ruptura causó un gran revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación. Los fans expresaron su tristeza y su decepción, y los medios especularon sobre las causas de la separación. La pareja, que había sido el centro de atención mediática durante su relación, se enfrentó a una nueva oleada de preguntas y especulaciones. Y así, la historia de amor que había cautivado a millones llegó a su fin. El 15 de agosto de 2025, la confirmación de su relación. La ruptura, unos meses después. Un ciclo que, aunque corto, dejó una huella imborrable en el mundo del espectáculo y en la memoria de los fans. La historia, que había comenzado como un cuento de hadas, había terminado con un final agridulce. La ruptura marcó el fin de una era para los fans de Erkenzicus. La pareja, que había sido el centro de sus sueños y esperanzas, se separaba, dejando un vacío en sus corazones. Los recuerdos de la serie, de sus personajes y de su romance en la vida real, quedaban grabados en la memoria colectiva. ¿Qué aprendemos de esta historia? Que la vida, a veces, es como una telenovela. Que las relaciones en el mundo del espectáculo, por más perfectas que parezcan, están sometidas a una presión enorme. Y que a pesar de todo, los amores, aunque terminen, nos dejan lecciones y recuerdos que, aunque a veces duelan, nos hacen ser quienes somos. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es, sin duda, una de las más comentadas en la historia de las series turcas. Su relación, aunque corta, fue intensa y apasionada. Y aunque hayan tomado caminos separados, su legado como pareja de Erkenzicus y su breve, pero intensa, historia de amor, siempre será recordada por sus fans. La historia, aunque con un final triste, sirvió de ejemplo de lo complejo que puede ser el amor en el mundo de la fama. La relación de Can y Demet, aunque fugaz, dejó una profunda huella en el corazón de los fans de Erkenzicus. La química entre los actores, la pasión que demostraron en la pantalla y el romance que se materializó en la vida real, crearon un vínculo especial con el público. La pareja, que encarnó el sueño de muchos, se convirtió en un ícono de la televisión turca. El legado de la pareja de Erkenzicus se mantiene vivo en el recuerdo de los fans. Las imágenes de la serie, los momentos especiales de la pareja y las emociones que generaron, siguen siendo objeto de discusión y nostalgia. Los fans, a pesar de la separación, conservan un cariño especial por ambos actores y por la historia que compartieron. El fenómeno de Can Yaman y Demet Özdemir también sirvió para poner de manifiesto la importancia de la privacidad y la necesidad de proteger a las figuras públicas de la constante presión mediática. La historia, que comenzó con un sueño, terminó con una lección sobre los límites de la fama y la necesidad de cuidar las relaciones personales. El caso de Can Yaman y Demet Özdemir también pone de relieve la intensa conexión que se crea entre los actores y los fans de las series turcas. La cercanía que se establece a través de la pantalla, la identificación con los personajes y el seguimiento de la vida personal de los actores, crean un vínculo especial que trasciende las fronteras de la ficción. ¿Y ustedes qué opinan de todo esto? ¿Recuerdan la noticia? ¿Qué sentían en ese momento? ¿Creen que la presión mediática fue determinante en la ruptura? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. No duden en compartir sus pensamientos, sus recuerdos y sus teorías. Para finalizar, quiero destacar que la historia de Can Yaman y Demet Özdemir, aunque con un final triste, nos deja valiosas lecciones sobre el amor, la fama y la importancia de la privacidad.
La pareja que conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo, nos enseñó que a pesar de las dificultades, el amor puede ser posible, pero que también es frágil y vulnerable a las presiones del mundo exterior. Y bueno, con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado el contenido, que les haya traído buenos recuerdos y que les haya dado algo de qué hablar. Recuerden que en este canal siempre estamos explorando el apasionante mundo de las series turcas, así que estén atentos a los próximos vídeos. Muchas gracias por ver este vídeo. Si les gustó, no olviden dejar un like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Chao, chao.